Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas. Ay, se me movió. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? En esta tarde fría de Bogotá, a los que se conectan de Colombia, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, ya nos empezamos a conectar. Vamos a tener el día de hoy una invitadísima historiadora. Yo creo que le puse algo a esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Bueno, vamos a esperar que se conecten más personas. Mientras tanto, vamos saludando a Maleja. Hola Maleja, ¿cómo estás? Hola, mi Alejita, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Con esta tarde fría, Bien. fría y de sol poquito. Un poquito de sol nomás. Sí, sí, sí. Bueno, Maleja, qué rico tenerte por acá. Un gusto saludarte. Ay, mi Alejita, a ti muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitirnos de alguna manera contar un poquito de lo que está pasando desde la historia, pues que están, creo que esta es la única como solución para comprender las cosas que suceden en el mundo. Súper, súper, sí, es verdad, es verdad. Realmente, justo en estos momentos se hace necesario como una visión diferente de las cosas, como ir a la historia, a los hechos, y no parcializar tanto como un bando o el otro, porque realmente acá, pues esa no es como la cuestión, ¿no? No, para Eh, nada, y sobre todo que eso es como todo en la vida, o sea, los conflictos, primero, lo que uno tiene que tener muy claro desde la historia es que todo conflicto, toda situación que se presenta es porque hay antecedentes históricos que repercuten o que permiten que eso suceda. Y cuando hay un conflicto como tal, siempre hay que tener claro que es de dos vías, o sea, no es solamente uno el que arma el conflicto. Cuando hay conflicto, así sea con tu pareja, con tu hermano, familiar, es porque es de dos. O sea, un conflicto de uno no existe, mejor dicho. Siempre tiene que haber una segunda persona que se vuelva conflicto, dicen por ahí. como en pocas palabras, para pelear se necesitan dos. Exactamente, esa es la respuesta más, creo que lo más claro, mejor no lo pudiste decir. Bueno, saludamos a todos los chicos, mamás, papás que se van conectando, estudiantes, familia, bueno, todos, porque esto es un tema de interés común. Yo creo que es importante como que pues nos dejen sus dudas si les van surgiendo y nosotros trataremos, a mí se me pierde por acá la información, pero ahí trataremos de responderlas. Y bueno, Male, pues para empezar, Bueno, contémosles quién eres tú. Pues yo les voy a dar un brochazo porque ya que sea Maleja quien se presente, pero ella estudió historia en la Universidad Javeriana de acá de Bogotá, pero ahora se dedica a social media, community manager, bueno, todo este tema de las redes sociales que tanto pues están en boom ahora en este momento. Pero bueno, que seas tú, Maleja, quien nos cuente un poquito de ti. bueno, pues a ver, yo les cuento. Yo inicié por esta aventura de la historia recién pues salí obviamente del colegio, entonces estudié mi carrera en la Javeriana y también estudié en la Autónoma, así que para los que me están viendo, los de la Autónoma no se me emberraquen, que también los menciono. Soy producto de dos hermosas academias que son para mí mi escuela, que son la Autónoma y la Javeriana. Em, Me enamoré de la historia muy niña y obviamente decidí pues estudiarla, sobre todo porque la historia te brinda la posibilidad de... Yo creo que la historia se resume en una frase de Mark Bloch, que es la escuela de los anales, una de las escuelas históricas más, digamos, por la que yo más me siento influenciada y es conocer el pasado para entender el presente. Definitivamente quien no conoce su pasado, quien no sabe qué es lo que pasó o por qué pasó, pues no va a entender el presente y ahí se nos presentan situaciones como de malas informaciones. Los medios de comunicación cumplen su función a veces muy bien, pero a veces no también de desinformación y la historia nos brinda la posibilidad pues de tener esa visión crítica y
objetiva, no voy a decir que es 100% objetiva, porque pues el historiador es un ser humano, entonces va a tener unas convicciones políticas, va a tener unos ideales que pues a la larga los vamos o lo van a sentir cuando yo hablo, pero pues la idea es tratar de dar a conocer lo que está pasando y qué es lo que qué es lo que sucede pues en el mundo, porque está pasando esto. Por el camino de la vida, como se dice la canción, pues me dedico a todo este tema digital, a todo este tema de marketing. Ya, pues obviamente llevo 2 años y medio como social media, como, digámoslo, como estratega de contenidos para redes sociales, como community manager, y pues lo junto mucho con eso, porque pues la historia me permite como tener esas dos facetas también. Entonces, bueno, pues aquí estamos, nos conocemos con Alejita. Alejita es una persona que yo tengo mucho cariño, entonces pues cuando vi que todo esto estaba sucediendo, le dije, hey Aleja, ven, necesitamos hacer esto. Y pues Aleja, como Sí. siempre, me dijo de una. No, pues estos temas son relevantes y pues nada, Maleja, gracias por estar acá. Y bueno, pues vámonos al grano porque esto hay mucho que cortar acá. Es Sí, eso es una una... cosa que viene desde hace muchos años, así que pues lo importante es como que tengamos como como una precisión, ¿no? De los acontecimientos, más o menos como fueron pasando para entender hoy en día por qué pues se está gestando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues vale, empieza un poco contándonos, yo te invitaría a que nos cuentes un poquito de dónde es que surge este conflicto. No sé cómo lo quieras abordar porque tiene muchos inicios, pero cómo surge este conflicto entre Ucrania y Rusia, justamente, o más bien entre Ucrania y, ay, perdón, eso fue mi No te gato, preocupes. entre Es que él Ucrania también quiere y sus participar, dos, dejémoslo. si él quiere estar acá, ahorita lo invito, entre Ucrania y sus dos ciudades que se quieren independizar. Entonces también más bien por ahí irnos introduciendo pues al tema. Claro que sí, Aleja. Bueno, pues lo primero que tenemos que empezar es, como todo, a contextualizar y irnos muchísimo tiempo atrás. Porque aquí tenemos dos actores de conflicto o dos actores importantes a mencionar, que son Rusia como tal, Rusia y, digámoslo como lo es llamado Occidente o llamémoslo Europa, o bueno, como ustedes lo quieran llamar. Digámoslo, en Rusia nos conocen más y pues Aleja, que ha estado más allá, sabe que somos los occidentes, o los que están, los occidentales. Para ellos somos Occidente y Rusia. Entonces, este conflicto viene ya gestándose o no gestándose, pero vamos a hablar, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que es Ucrania para Rusia o lo que significa para Rusia su pasado con Ucrania. Entonces, no voy a hablar mucho de eso porque pues esto obviamente es una historia inmensa, 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 estamos remontándonos a tiempos muy, 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 muy atrás de la historia, pero principalmente hay una unión, digámoslo, sentimental de Rusia con Ucrania, ya que allí pues es donde se gesta todo el tema, pues Kiev, la capital. Esto inicia como principado de Kiev, que es donde nace de alguna manera lo que conocemos ahora como Rusia, donde se da ese nacimiento histórico de la Rusia actual, ¿no? No, Rusia no nació siendo Putin, Rusia no nació siendo las URSS, tiene un proceso histórico que se va gestando al correr pues de los años, desde una historia muy atrás, entonces con situaciones muy precisas para Rusia, pues hay un sentimiento de por sí muy grande hacia lo que es Ucrania. Llamémoslo como la joya de la corona para Rusia, de alguna manera. Es aquello que representa su pasado, es aquello que representa su pasado histórico y digámoslo, su momento, uno de sus momentos más lúcidos en la historia, que es cuando nace. Entonces, primero tenemos una Rusia que tiene unos sentimientos hacia Ucrania, porque quiero decirlo claramente, aquí no es buscar culpables, ni es decir, voy a decirlo como lo dicen los medios de comunicación, ¿no? Ni es decir, Rusia invadió Ucrania o Occidente invadió Ucrania o no, simplemente son intereses que juegan a la vez. Primero que todo, tenemos que tener súper claro que estamos entre dos, que son dos potencias mundiales, siempre hemos estado, ¿no? Que son Rusia y son, pues, Estados Unidos. Eh,
todo esto viene gestándose una rivalidad, digámoslo ya, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, ya había rivalidades entre ambos bandos, entonces tenemos, pero centrémonos un poco más en el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando, digámoslo, hay toda esta confrontación entre los países. Entonces, tenemos que, tiempo después de la Revolución Rusa de 1917, tomada, o la toma de Rusia por los bolcheviques, deja ya de ser un imperio, digámoslo, se transforma, digo imperio entre comillas, porque siempre, y quiero dejarlo muy claro, o sea, sí hay intereses imperialistas, los hay, no voy a decir aquí que Rusia, pues es San Rusia, como le decía yo a Aleja, o San Putin, porque no lo son, ni los otros tampoco son santos, o sea, aquí todo tiene un juego de intereses, pero, digámoslo, a este momento, cuando se junta pues, la Unión Soviética, son varios países que están alrededor de Rusia. Cuando, tras la caída del muro de Berlín, estamos hablando de 1990-91 aproximadamente, porque pues hay un proceso punto, o sea, se cayó en el año tal, pero pues eso no es solamente ahí que sucede, sino pues viene sucediendo en la historia. Hablemos del siglo XX. En el siglo XX cae el muro de Berlín, finalizando el siglo XX, y entonces empieza a generarse como una división dentro pues también del territorio y empieza a terminar, digámoslo, la Unión Soviética como se conocía. Y esto que va a dar independencia en distintos países que estaban dentro de esa Unión Soviética que empezaron a buscar, digámoslo, su salida o su independencia, y entre ellos ya llegamos aquí al punto, Ucrania. Entonces, esto viene y sucede y pasa, digámoslo, se genera esta división y dentro de Ucrania quedan ya unos bandos establecidos que vienen desde atrás en la historia, no es que nacieron hoy en la mañana o que nos despertamos diciendo, hoy hay unos que no nos quieren y otros que sí, no. Se divide, digamos, hay una división en la población en Ucrania que son los prorrusos y que son aquellos que ya no son tan prorrusos, les diría yo, que quieren pasarse para el otro lado. Ucrania estratégicamente y geográficamente es un punto fundamental. Es decir, para su merced entrar a Rusia, tiene que pasar por Ucrania desde Europa de alguna manera, o por lo menos cerca. Entonces es el ingreso a Rusia, y además que dentro de Ucrania, precisamente como es digamos, la cara a Europa de Rusia, pues hubo armamento, o hay ciertos temas de armamento que se manejaron y se mantuvieron ahí durante toda la Segunda Guerra Mundial, porque era como su puerta. Entonces, Ucrania está ahí, la mitad, entre el un lado y entre el otro lado. Entonces esto pues también genera consecuencias de rivalidad y de división. Adelantándonos un poquito ya en la historia como tal, llegamos exactamente al año 2014. ¿Qué sucede en el año 2014? Que es en donde vuelvo y les digo y soy súper reiterativa, no es en 2014 que inició el conflicto, que no están de acuerdo, sino ya desde antes, desde el momento de la división, internamente se generan esas divisiones entre prorrusos y no prorrusos. ¿Quiénes son? Tenemos que, tras la Segunda Guerra Mundial, aquí hago un paréntesis un poco grande, Europa, para evitar sus invasiones y para evitar que se repita, digamos, la historia de la Segunda Guerra Mundial para ellos, ¿no? Y esto no quiere decir que sea lo mejor, porque pues también tiene sus genera o crea la OTAN, o OTAN también le dicen, que es la organización pues de que están todos los países ahí amarraditos y se dicen como, bueno, aquí todos, si se meten con uno, así como cuando uno está en el colegio, pues si usted se mete con ella, mete conmigo. Nos agarramos aquí entre todos, entonces crean como esa valla para defenderse, digámoslo de alguna manera, pues de Rusia y de la parte, voy a decirlo así, no me gusta hablar de política así como tan socialista de Rusia, porque ese es lo primero que los hace chocar, ¿no? Tenemos un capitalismo en Occidente y un socialismo en Rusia, que no es que el capitalismo de Occidente sea perfecto, ni tampoco el socialismo de Rusia es perfecto. ¿Por qué? Porque todo mecanismo de poder o toda política siempre va a tener alguna falla. Entonces, no se trata tampoco de estar uno con apasionamientos y con la bandera y decir somos una nota, todos somos perfectos y el resto del mundo no lo es, porque cualquier mecanismo de poder siempre va a tener cosas, ya sea el capitalismo. Yo critico muchísimo el capitalismo, soy una persona que critico fuertemente el capitalismo, pero también critico el socialismo de alguna manera, porque no quiere decir que el socialismo sea perfecto en sí. Hay discursos que se malinterpretan, etcétera. Entonces, para, digámoslo, crear esa defensa, defendámonos nosotros de estas personas, pues crean la OTAN. Entonces, empiezan varios de los países, algunos de los países que se separan de Rusia, a
querer irse para la OTAN. No es Ucrania el primer país que quiere pertenecer a la OTAN. O sea, Kazajistán, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchos que, de hecho, que ya pertenecen. Pero la pregunta histórica aquí es, ¿cuál es el problema con Ucrania? ¿Por qué Ucrania genera tanta molestia? Y se los voy a decir en 3 cosas. Uno, primero porque es la puerta a Rusia. Hablando desde la perspectiva rusa. 2, otra de las consecuencias que hace que el tema en Ucrania sea tan, el sentimiento que les narraba al principio, esa sensación de es mi pasado glorioso de Rusia hacia Ucrania. 3, y creo que es fundamental decirlo, el tema del gas, que ya lo voy a explicar más específicamente, pero esto es más para Occidente. Entonces, volviendo aquí a la historia, cerrando mi gran paréntesis, cuento o les digo, efectivamente, en el año 2014, digámoslo, ya no solamente fue la división dentro de la parte grande, sino fue existió una división pequeñita dentro de la misma Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, que deciden o que dicen, quiero proclamarme mi independencia y quiero estar solito. Quiero estar solito. No queremos estar solitos. Ucrania no va a reconocer o no reconoce esta independencia, no la reconoce de ninguna manera, porque no, dice no, y ahí se genera otro conflicto. Miren cómo venimos desde la parte grande, ya que es la Segunda Guerra Mundial, Rusia, Estados Unidos, y ahora ya estamos metidos dentro de Ucrania, al conflicto pequeño, digámoslo, interno. Entonces ya Ucrania va a decir, no reconozco la independencia y quiero pertenecer a Europa, quiero pasarme o quiero ser para allá, una parte del gobierno, un porcentaje del gobierno ucraniano. Y estas personas van a decir, sí queremos estar independientes. Entonces, pues aquí se genera el conflicto entre, vamos a poner a Estados Unidos aquí y a Rusia aquí. Entonces Estados Unidos dice, no, pero ustedes dejen o permítanle o que ellos sean libres o que se vengan para la OTAN. Rusia no tiene nada que hacer ahí, como cállense, mejor dicho, no se metan. Y Rusia va a decir, un momento, ustedes tampoco tienen nada que ver aquí. Y estos son países que yo sí voy a reconocer como que son estados que quieren ser independientes. Entonces ahí se va a generar otra división dentro de lo pequeño. Y esto pues va a generar, digámoslo, un tratado que se hace dentro del año 2014, en el que se especifica o en el que se dice que efectivamente es el tratado de Euromaidán, o Euromaidan, como lo quieran ustedes, Yevromaidán en ruso, pues mal pronunciado, pero digámoslo que por ahí es. Entonces se genera ese tratado en el que se dice, bueno, ustedes dicen en el tratado, señores de Ucrania, respeten la independencia de estos 2 países y señores rusos, respeten también lo que nosotros estamos diciendo. Cuentan los chismosos, como dice por ahí, o no, o cuentan los chismosos no, sino la misma historia nos da la respuesta de que internamente en Ucrania se genera otro grupo que viene herencia del nazismo de la Segunda Guerra Mundial, que es el neonazismo, que existe y que está en todas partes. ¿Qué es el neonazismo? Una rama que se desprende de Adolf Hitler tras la Segunda Guerra Mundial, en el que pues se habla de una, digámoslo, de una supremacía de raza y de una protección de la raza. O sea, es mucho más intenso el discurso, pero pues no lo voy a explicar aquí ahorita. En el que estos grupos pequeños dicen, no vamos a permitir que ustedes vayan a su pasado ruso. Y aquí hay personas mayores o personas que efectivamente sí aman o sí entienden su pasado ruso, que se sienten conformes con el idioma, con todo. Y esos grupos, que tampoco voy a decir que es gran parte de la población, pero sí es una gran parte, y en muchos casos también la historia nos lo dice y lo pueden averiguar ustedes mismos, consentizados o consentidos por el mismo gobierno, a aquellas personas prorrusos les han ido haciendo infinidad de cosas, como por ejemplo, hay una básica que es la seguridad social, o sea, hay muchas personas dentro que son prorrusos, como que les miran el carnet, ¿no? Y ay, usted es prorruso, entonces no tiene seguridad social, o a usted es esto, y eso lo ha hecho el gobierno ucraniano, o lo ha hecho Ucrania como tal, entonces, y no lo ha hecho el gobierno, pero sí lo ha consentido. O sea, sí a esos grupos que, digamos, han llevado a estas personas a momentos muy trágicos también en la vida, en las que ha habido muertes, en las que ha habido masacres dentro de Ucrania,
pues el gobierno como que se queda ahí como calladito y de alguna manera lo apoya. ¿Qué sucede aquí? Que Rusia, o que estas dos, digamos, las repúblicas, Donetsk y Lugansk, le dicen a Rusia, por favor, ayúdenos, o por favor, de alguna manera, métase aquí porque nos están masacrando de alguna manera. Y necesitamos definitivamente que ustedes, pues, hagan algo. Y aquí viene todo. Entonces, aquí empieza el conflicto. Entonces, tenemos unos intereses rusos, obviamente, como ya les digo, que es la joya de la corona para Rusia, es Ucrania, por su pasado, por su ubicación estratégica, y dos, la OTAN, o dos, la parte europea, que ya voy a hablar un poco de eso. Entonces, pues Rusia dice, listo, sí, efectivamente voy a mandar una operación especial, que es lo que está sucediendo en este momento, para defender a estas personas de esto que está sucediendo en todo el territorio. No me gusta decir que son salvadores de capa caída, porque hay intereses de por sí de ambas partes. Y quiero decirlo muy claramente, no voy a decir aquí, eh, eh, yo pues personalmente apoyo mucho el tema, en muchos temas de Rusia, por ejemplo la educación. Para mí la educación en Rusia, y no lo digo porque este tema alejita aquí, sino porque la verdad es una educación que ya quisiéramos muchos tener, yo quisiera yo haber podido hacerlo en su momento, y tiene cosas muy buenas, pero no quiere decir que sea perfecta. Entonces, hay intereses tanto de Rusia como de Europa sobre ese territorio. Entonces, al este territorio decirle como ayúdeme, pues es como cuando a usted se le presenta la chanza. Entonces usted dice, pues de aquí me agarro y de aquí yo empiezo a hacer, digamos, lo que yo necesito, lo que yo tengo que hacer. Efectivamente, y lo hemos corroborado, digámoslo, porque hemos estado investigando el tema, algunas personas o compañeros historiadores y yo misma, pues desde mis investigaciones, efectivamente, efectivamente y muy claramente podemos decir que no ha habido en este momento un ataque directo a la población civil. Ahí tenemos un fake de las noticias. No se está atacando a la población civil. O sea, Rusia está atacando, digamos, los centros de poder específicamente, que obviamente no quiere decir que todos estén en paz y obviamente no quiere decir que no sea algo trágico. Obvio que sí, porque si usted está pasando por el centro de poder y le cae la bomba, pues ¿qué pasa? ¿Ve? Aunque no es esa la intención como tal de Rusia, de ir a atacar a la población civil, porque eso sí lo dejó muy claro Putin. Entonces, aquí hablando un poquito del tema ruso, ahora hablando un poco del tema occidental. Occidente, ¿qué dijo? Queremos que pertenezca primero que todo porque necesitamos el espacio para poner nuestras bases más cerca de Rusia. Y obviamente, ¿creen ustedes que Putin iba a permitir una cosa de esa? No, bajo ningún punto de vista. O sea, ahí sí como dicen coloquialmente no, y lo voy a decir como hablamos pues aquí, se le están ya metiendo, digámoslo, en el rancho. Entonces se está diciendo, bajo ningún punto de vista yo voy a permitir que Estados Unidos plantee una base aquí al frente de Rusia, mejor dicho, no lo voy a permitir. Vuelvo y digo, ¿Estados Unidos lo permitiría en su territorio? Supongamos que la historia cambia y esto estuviera sucediendo en un lugar como México, que es la frontera, digámoslo, en el muro de México que construyó Estados Unidos. Que Rusia, no sé, pasara algo loco así en la historia, a mí me gusta pensar esas cosas locas de la historia, y Rusia, no sé, México decidió aliarse con Rusia, o bueno, no sé, cualquier cosa pasó en la historia. Entonces dice Rusia, voy a ir a poner unas 3 o 4 basecitas ahí al lado de la frontera. ¿Qué haría Estados Unidos? Exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Entonces, es muy gracioso ver cómo en la historia y cómo sucede, y ahora el malo, ahí sí como dicen, el malo es uno, y no, aquí no el malo es uno, no es solamente el malo Putin, o no es solo, sino aquí hay distintos factores que convergen para que suceda y se establezca un conflicto como el que hoy en día se está viviendo en Ucrania. Cosas que dicen, Tercera Guerra Mundial, perdón. Yo como historiadora, la verdad, no creería que llegase esto al punto de una tercera guerra mundial. No lo creo, no ese es el interés ruso realmente. El interés de ellos está directamente en Ucrania de alguna manera, y no creo que las potencias quieran llegar a ese punto. ¿Qué sucede? Ucrania o Zelensky, voy a decirlo así, se arma este zafarrancho en este lugar, y pues qué pensó quizás el gobierno ucraniano, que pues que Estados Unidos inmediatamente iba a mandar 350 mil millones de militares, y no lo va a hacer, primero que todo porque
hay una razón muy fuerte. Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, no lo pueden hacer, no pueden enviar tropas, no lo pueden. Y segundo, porque, y sí lo voy a decir, hay un temor muy grande hacia el poder militar de Rusia. Yo me atrevería a decir que Rusia es quizás la fuerza militar más grande que hay en este momento. Primero que todo, porque pues aquí hay personas que están en Rusia, que han viajado a Rusia, o ustedes que crean un contenido para redes de Rusia. Ustedes saben que el tema armamentístico en Rusia es muy grande y la industria metalúrgica pues de eso vive. O digamos, eso es lo que ha llevado a Rusia a convertirse en una potencia mundial, además de una política pues de Estado, digámoslo muy bien. Entonces, aquí sucedió sencillamente y el señor Putin sale y dice, en un principio, como cuando uno pasa de alguna manera, eh, yo le decía a Aleja, es un ejemplo tonto que quizás ustedes van a decir, esta vida está muy loca, pero es que así se entiende la historia. Si yo me pongo a hablar aquí a ustedes con términos rebuscados, me van a decir, ¿y qué manera se van a dormir y se van a ir? Pero es como cuando usted pasa por un sitio que dice, cuidado, perro bravo. ¿Mm? Y usted va y mete la mano en el perro. ¿Qué hace el perro? Pues el perro lo muerde, hermano, lo va a morder. Y así tal cual pasó. Así tal cual pasó. Muy claramente les dijo, no hay bases, o sea, primero que todo yo no voy a permitirlo porque el man tampoco fue que lo dijera, que se hiciera el callado, sino lo dijo de frente, yo no voy a permitir que ustedes vengan aquí a montarme unas bases a mí, porque sí, y que se metan en la OTAN, no lo voy a permitir, y Estados Unidos siguió con su presión, y siguió con su presión, y que se metan a la OTAN, y que se metan a la OTAN, ¿por qué? Porque hay un interés. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos, por Dios, en Ucrania? El gas. El gas, y vuelvo y les digo, la ubicación estratégica cerca del mayor enemigo de Rusia, eh, digámoslo, el mayor enemigo de Rusia, pues está ahí, el mayor enemigo de Estados Unidos, discúlpenme, o el mayor temor de Estados Unidos, que Rusia está ahí, entonces, pues qué chévere yo estar ahí para echarle ojo a ese man, que es lo que va a hacer, ¿sí? Primero, y segundo, el gas. Eh, Rusia es el mayor exportador de gas para Europa, que a mí me daba un poco de risa cuando decían, no, y los vamos a, yo decía, Putin debe estarse tomando un vodka muerto de la risa viendo lo que le está diciendo Biden. Es como, a él como que le afecta, realmente quien más puede verse afectado es Occidente de alguna manera. ¿Qué? Entonces, porque tenemos, perdón, que sencillamente Rusia exporta la mayor parte de gas y de gasoductos a Europa, ¿y saben en dónde está el gasoducto? Por Ucrania. Uno de esos gasoductos, hay varios, pero uno de esos que va directo está por Ucrania. Entonces, obviamente ellos van a tener siempre un interés y no son los héroes de capa caída, ni ahora nos vayamos a dejar de alguna manera, no nos dejemos comer del cuento de ellos son los malos y ellos son los buenos. Ahora todo el mundo dice, sí, y salen las noticias con un letrero de este tamaño, Putin invadió, Putin invasor, sí, pero ustedes también de alguna manera, o Occidente de alguna manera, también buscaba de alguna manera generar una invasión como ellos la saben hacer, es que ambos funcionan diferente. Y Occidente, y no me quiero meter en esa discusión, también Estados Unidos ha invadido, porque lo han hecho en Afganistán, cambiando gobiernos, poniendo gobiernos títeres que le convienen al poder estadounidense, porque así funciona su política. Porque ambos, hablo de ambos, son imperialistas, que tengan un tema socialista unos y el otro capitalista, no quiere decir que no sean imperialistas, ambos son imperialistas. Y todo lo que está sucediendo aquí es un juego de intereses efectivamente, que ya venía gestándose desde antes. Entonces, primero que todo tenemos una población totalmente dividida, y ya como para leerles las preguntas, una población dividida, que esa división la generaron ¿quiénes? Las dos potencias, de alguna manera. Los prorrusos y los no prorrusos, que son aquellos que quieren irse para Europa. ¿Por qué? Porque hay una propaganda de un lado y del otro que están forzando a la población a que coja para qué lado va a coger. Y eso, pues obviamente va a generar un conflicto de segundo, tenemos unos intereses rusos sobre el territorio, ya sean primero de estrategia, de geográficos, y también unos intereses de pasado. Y tercero, tenemos unos intereses de no voy a permitir que se me metan al rancho. O sea, esa es, yo creo que con esa es la frase. No voy a permitir que se me metan al rancho, o sea, no se me van a meter aquí, punto. Entonces, piensen muy bien lo que van a hacer antes de,
y Occidente diciendo no, pues de aquí nos podemos agarrar y de aquí ya estamos al lado, porque obviamente la comunidad internacional pues va a estar enfrente. Y esto se vivió en la Guerra Fría muchísimo tiempo. ¿La Guerra Fría qué es? La propaganda negativa de un lado y del otro. Yo creo que todos hemos visto las películas americanas de espías rusos. Pues en Rusia también existe la película americana, la película rusa de espía americano. Y es todo lo contrario. Entonces se pinta al americano como otra persona y créanme que las ven y las encuentran. Porque de eso se trata de un juego de intereses en el que efectivamente es muy triste y es muy deprimente ver que vuelve y sucede lo mismo en la historia que ha sucedido entre décadas y décadas por potencias. Sin embargo, lo que quiero dejar muy claro es que también hay unas razones muy fuertes de estas personas de Donetsk y Lugansk que están sufriendo de alguna manera una forma desesperada o están buscando una forma desesperada para parar todas las arbitrariedades que se cometen en contra de las personas que sí quieren continuar su, digámoslo, que preservan su pasado ruso. Entonces, pues, esto es como a gran escala, todo lo que está sucediendo, pues digámoslo muy a gran escala, porque pues esto es un tema, pero sí quiero dejarles muy claro que nos tranquilicemos un poco, que dejemos de pensar que ya, mejor dicho, eso preguntan que si es así, como Venezuela es como, está como en su cuento también extraño, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es como Venezuela, entonces que Rusia se va a meter a Colombia, que Colombia, nada tenemos nosotros que ver en ese monche, nada, nada, absolutamente nada Justamente, tenemos que ver. O sea, pues nada, que surgen, entonces, y es a generarle un terror a la población, que la gente ya ve las noticias y dice, Dios mío, ahí sí como cuando pasó todo el tema del paro, de un paro que se metían por las casas y gritaban por todas partes, se metieron y tonaban las alarmas y se metieron por un lado. Eso se llama terror psicológico y eso lo que hace es generar que la población no sepa ni qué hacer. Entonces, primero quiero darles un parte de tranquilidad que esto que está pasando ya se sabía que iba a pasar. ¿Y qué nos dice la historia que esto va a suceder? Y muy seguramente se acordarán de mí, pues que obviamente Rusia, el gobierno que en este momento está, ya Rusia avanzó, ya Rusia está en un avance bastante arriba, digámoslo, entrando ya aquí, pues que el gobierno que está se va ¿qué es lo que busca Rusia? Cambiar el gobierno y, digámoslo, ayudar de alguna manera con otro gobierno, que no me gusta ayudar porque eso suena como héroes de capa, sino poner un gobierno que no esté atacando, digámoslo, la población de Donetsk y Lugansk, lo mismo que hizo Estados Unidos con Afganistán. Entonces, vale, pues ahí sí, ese, gracias por darnos ese resumen que realmente, pues es que es un punto de vista distinto, o sea, porque es que lo que llega, prácticamente se empezó a escuchar de todo esto cuando Rusia atacó Ucrania, o sea, Rusia atacó que eso es Ucrania, real. desayuno, almuerzo, cena, noticieros, inclusive opacaron las noticias colombianas, porque en Colombia hay un conflicto que no están mostrando como es, como siempre. Ujú. Sí, Y claro. todo eso suscitó como, primero, una gran, digamos, como un conflicto interno, ¿no? Entre las personas que dicen como, pero es que Rusia es acá el monstruo de la historia, y por otro lado, pues ese miedo de querer traer sus hijos, lo hablo por los chicos que ya tenemos en Rusia y que sus papás estaban súper angustiados, véngase ya en el primer vuelo, y los chicos allá tranquilos, o sea, como, mamá, ¿qué le pasa? O sea, vea, acá estamos Sí. tomándonos un café. Y eso me surge, pues surgen muchas preguntas, anoté algunas de las que se me vinieron ocurriendo durante todo el resumen que nos viniste haciendo, y es una primera. ¿Tú crees que en algún momento, bueno, ya sabemos que Estados Unidos no se va a meter, pero tú crees que en algún momento este conflicto cruza la frontera rusa? No creo. La verdad no creo, porque por lo que te digo, que cruce o que se vaya para Europa, tendría que suceder algo muy fuerte, digámoslo ya, una agresión demasiado directa, pero no creo porque lo que yo te digo, a Rusia le interesa su joya de la corona, que es Ucrania, y lo que le interesa a Rusia es que no se meta a Occidente ya más de lo que ya cada vez se mete. Entonces, no me imagino a Rusia haciendo una escala, porque ya lo habría hecho, Aleja. O sea, Rusia tiene todo el poder militar
para decir si un día, digámoslo como lo dijo Hitler, en esa época no existía todo el tema de, bueno, que existe ahora la diplomacia, pero supongamos que Rusia tuviera las ganas de volverse un invasor, pues de que ahora el mundo sea ruso, pues todos nos pongamos el gorrito, bailemos polka y bueno, en fin, a mí me encantaría, pero pues de alguna manera la cultura rusa es muy linda, pero pues no lo va a hacer porque ya lo habría hecho, Aleja. Y no es la primera vez que Rusia es, digamos lo que la han mandado como que le han echado, a ella no le interesa, o sea, si Rusia hubiera querido de alguna manera permear todos los otros países que salieron, Kazajistán, etcétera, 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 pues ya lo habría hecho. No necesitaría de esto. A Rusia en este momento lo que le interesa es dos cosas: salir del nazismo, del neonazismo, que eso sí es directamente afecta todo lo que es la conducta o el pensamiento político social del político, digámoslo, ruso, y le interesa es que no se le meta en Ucrania y de alguna manera, obviamente sí, quedarse en parte con su pasado y con lo que representa para ellos Ucrania. Y lo que ellos dicen muy claramente, que se les reconozca a estos dos países que llevan desde el 2014 en un conflicto que no ha sido respetado por Ucrania, porque eso también lo dice, o sea, ese tratado ha sido respetado varias veces por Ucrania, eh, eh, digámoslo, saca, y claramente lo dijo, desarmar lo que uno dice, y eso lo digo yo en cuanto a Rusia y en cuanto a Estados Unidos. Yo quiero desarmar ese conflicto que hay, que se desarme, pues uno entra como en el pensamiento de, bueno, ¿y este quién se cree? O sea, que puede entrar y desarmar en cualquier país a quien sea, y yo siempre he peleado con Estados Unidos por eso. Rusia está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos, entonces, ay, sí, ¿por qué mira Estados Unidos la viga en el ojo ajeno y no se mira la del propio, ves? Entonces no creo que ese conflicto escale en gran medida o que llegue a Colombia o que llegue a Europa. Sí, ya está saliendo de Rusia, obviamente, porque ahorita tenemos un tema económico muy fuerte y efectivamente sí va a salir el conflicto, no con armas, pero sí puede verse afectada la economía, digámoslo lo que te decía yo del gas, o sea, el precio del gas y del petróleo dispararse. Obviamente, pues nosotros somos los hijos chiquitos de Estados Unidos, entonces pues si Estados Unidos se friega, nosotros también nos fregamos porque dependemos en gran medida del dólar y de todo el tema económico de ellos también. Entonces, efectivamente ya el conflicto salió, sí, pero con armas, no. Que nosotros pensemos que vamos a empezar a ver llover misiles rusos por un lado y por el otro, la verdad no creo que esa sea la intención, porque primero ya lo habrían hecho, y segundo, hay otras maneras de la guerra, digámoslo de alguna Perfecto. manera, que ya se está viendo. Perfecto, entonces vamos a recapitular, o sea, ni pasarse a territorio ruso que los europeos o los estadounidenses ataquen Rusia, porque saben que Rusia puede responder, ni al revés, que Rusia se meta con algún territorio que no es, ni siquiera está atacando la población como tal, está atacando las bases militares ucranianas. Exactamente. Que obviamente alrededor hay gente, por supuesto, o sea, esto no significa que, Es que como en todo decía conflicto es Maleja, San terrible. Putin, o sea, Sí, tampoco. Pero sí. bueno, ya nos has explicado esto. Bueno, por otro lado, hablas del tratado. El tratado que fue firmado, el tratado de Minsk fue firmado y estuvieron ahí no solo Rusia, no solo Ucrania, sino Alemania y Francia. Y ninguna, ni Ujú. Alemania ni Francia, está haciendo nada por ese irrespeto que se ha causado. Ni la OTAN, ni nadie. O sea, ni Estados Unidos dice, es que están irrespetando el tratado, están masacrando, están afectando política, religiosa, cultural, les quitaron el ruso, de salud, les quitaron temas de salud, o sea, desde diferentes perspectivas a la gente de Ucrania, que hace parte de Ujú. estas dos ciudades, de estos dos Sí, lo están territorios, diciendo. y no ha dicho nada. Y Estados Unidos se queda callado, tampoco Europa dice nada, Rusia sale a defender y pues ahí queda de malo, del paseo. Entonces, pues Exacto, lo eso que, es un punto exacto. importante. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las noticias que nos vende Occidente. Es muy seguro que las estudiantes o los muchachos o los pelados que están en este momento en Rusia sí ven la historia como eso, sí están viendo lo que realmente está sucediendo. Creo que ninguno de nosotros de los que estamos reunidos acá, o el 80% de la población colombiana, sabía lo del tratado y tenía ni idea de lo que estaba pasando en Donbass y en Donetsk, o sea, en la parte de Donbass, en la zona de Donbass. No tenían ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo hasta que Occidente se alzó la falda y dijo, Rusia está invadiendo, Rusia está haciendo, Rusia, porque
ahí sí ya como que todo el mundo dijo, uy, sí, ahora sí vamos a buscar el conflicto, y lo digo desde mi tema también, mi otro tema profesional de las redes, o sea, las redes están a reventar, tú ya solamente pones conflicto y te sale Rusia, te Sí, sale obvio. todo el conflicto. Entonces, en los sistemas de buscadores, pues también está porque la gente está pues alterada, pero digámoslo, esto ya venía desde hace mucho tiempo y por eso, digamos, la gente hasta que está en la misma Ucrania, pues obvio tienen miedo porque ¿quién no le da miedo sentir sirenas y sentir que sí, efectivamente hay bombardeos, porque sí están habiendo, sí Además, los hay, no es que vamos a decir que además, no. claro, además que hay que decir que en el 2020, en medio de la pandemia, Estados Unidos se puso a incitar este conflicto, porque es que esto, como Exactamente. esto no viene desde este ahorita hace 2 meses, ni hace 3 meses, esto viene desde antes y Rusia le dijo, quieto, quieto, no Y se lo que yo te meta. digo, cuidado perro bravo, no me Y moleste, ahí sí, no me están. moleste, no me la saque, porque si usted me la sigue sacando, y ellos siguieron presionando, así que ellos también tienen que asumir, así como Putin tiene que asumir su responsabilidad histórica de que sí está haciendo una campaña digámoslo, imperialista, porque sí hay un interés imperialista detrás de Putin, de todo esto, y eso sí lo dejo claro, así mismo consecuencias históricas de que ellos son responsables de eso y Ay, ahorita Marlene, armaron el bicolero se te está hacen esto, mira, cortando. hacen esto. Ya lo han hecho en toda la historia, voltan la espalda, armaron el eso no es conmigo, nos vamos de aquí porque esta vaina no es conmigo. Mira, lo hicieron en Ruanda. Ruanda es un país africano, que dividieron en Bélgica y también la parte norteamericana, y dividen la población en dos, Hutus y Tutsis. Eso es un conflicto que se dio en 1994, que es de los conflictos más sangrientos y más brutales de la historia de la humanidad en África. Nadie habla de eso porque esa gente africana gas. Así piensan. Entonces, así piensa, así es de triste la historia a veces. Entonces, cogen la población completamente, la dividen a tal punto en que entre hermanos, porque es que Rusia y Ucrania son, mejor dicho, son como el hermano mayor y el hermano menor, o sea, son demasiado juntos, generan una división en la población de una manera absurda, hacen que se maten de alguna manera y se van. Así fue en Ruanda. Cuando armaron ese bonche, En y estoy hablando Yugoslavia del también. y en Yugoslavia hicieron lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo Y lo mismo, lo dividieron a mismo, su antojo como en cuatro o hasta a su cinco antojo. países que Entonces, ahora son. ¿por qué se Sí. espantan de que Rusia lo haga? Si es que el hecho de que Putin sea una, digamos, haya un gobierno socialista en Rusia no quiere decir que Putin no tenga intereses imperialistas tal como ellos. Entonces, así lo han hecho durante toda la historia y es lo que están haciendo ahorita. Ya Y dejaron una solo al man. cosa, y una cosa, Maleja, que me parece importante de pronto recalcar a las personas que están viendo, es que el por qué, digamos, todos los países, Eslovaquia, Eslovenia, bueno, ellos han sido miembros de la OTAN, ya pudieron ser, Ucrania Sí, no, y ya Maleja nos explicó por qué. Una parte importante también es que para ser miembro de la OTAN tienes que no tener un conflicto interno tan fuerte para poder ser sí, parte. Por eso no exactamente. pueden ser parte de la OTAN también. Entonces, pues, o sea, no han sido aceptados también por un tema interno, sin tener nada que ver con Es, Rusia. y Entonces es por este también hay conflicto que otro, hay desde hace rato, que es esa división civil o esa confrontación civil entre los prorrusos y los no prorrusos, que yo les digo no prorrusos, pues no se dice así, sino para que suene más como más chistoso, pero digamos entre los prorrusos y los dos. Y efectivamente ellos no, o sea, no lo pueden negar, Aleja, ni pueden negar que no hay nazis y que hay conductas nazistas en ese, porque es que ya, es que eso es más que evidente, es más claro que la luz del sol. Entonces ahorita lo que quisieron o lo que ellos pretendían era, no, armamos aquí, le mandamos a Putin, que fue el que nos invadió, y viene la OTAN y nos salva, no lo iban a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la OTAN simplemente va a hacer, vi una pregunta ahorita que decía que qué opinaba yo acerca del tema de las sanciones en SWIFT que le van a hacer a Rusia, sí, pues ese vuelvo es y el te otro digo, vuelvo y tema. les digo, yo creo que Rusia es como si tú le quitas el dulce a un niño que tiene una caja de dulces. Bueno, sí puede tener consecuencias graves económicas, pero yo creo que las consecuencias, y el mismo Biden lo dice, más graves, más económicas son para el mismo Occidente, que depende en gran parte, digámoslo, del tema del gas y de la industria. Por eso es que por eso es que se genera tanta controversia con el tema de las energías limpias. Ahora me van a decir que Petro, y bueno, ahorita ojalá aquí no me vayan a armar pues eso, pero es que las energías limpias por eso es que se hacen, porque no ves que el carbón y el petróleo también son utilizados como mecanismos de poder
para coaccionar a la población, y no es que sea de un lado ni del otro, sino que es así. Dependen del petróleo tanto y dependen del gas que en el momento en que Rusia dice no mando más o ellos mismos la acercan, pues sencillamente se friegan y nos friegan a todos porque obviamente esto se sube a cosas descomunales. Entonces, ¿qué opino, qué pienso de eso? Se ¿Qué es lo te, único que pueden se te hacer? está Empezando por cortando ahí. mucho, Sí, Maleja. sí, es que es como, a ver, Está ahí ya me cortando un escuchas poco. eso, ahí. Sí, sí, es que a rato se corta, pero efectivamente, o sea, ya el gas está por las nubes. Sí, Ya el dólar respecto al rublo, obviamente, pues esto es una cosa que el mismo día ya se había afectado. Ahorita en Rusia, en realidad, por ejemplo, no se están moviendo dólares. Entonces tú vas y no te dan dólares, no los cambian. Entonces, pues el tema es que sí hay ciertas cosas a nivel bancario que se están viendo, los chicos no están pudiendo sacar dinero, algunas ciudades y otras no. Por ejemplo, Belgorod está sacando dinero que está a 40 minutos de Ucrania y sí. En Moscú no hay plata en los cajeros, por ejemplo. En Kazán están con conflicto también, pero van al banco o van a pagar con tarjeta, igual lo pueden hacer. O sea, no es del todo como un tema, como que ya, mejor dicho, esto es el acabose, capaz que en una semana esto se calma en temas bancarios, porque es que también el gran interesado en que todo funcione bien es Estados Unidos. Y claro, nosotros Colombia nos vemos afectados porque nuestras transacciones a este lado del país pasan por Estados Unidos. Si no va a hacer una consignación a Rusia, pasa por Morgan, que es Estados Unidos, y luego llega a Rusia, a menos que la Claro, mandemos pues por otros medios. O Western Union ahorita no está funcionando bien, no te dan dólares, o bueno, esas cosas que, por ejemplo, hablaba con un chico y me dijo, no, tráiganse moneda china, y la pagan súper bien. Entonces, hay otras alternativas, es decir, pues lo que pasa es que, claro, en el momento, pues para un papá de pronto que su hijo no pueda sacar la plata, pues toca obvio. buscar otras estrategias y he tenido llamadas de ayúdame por favor y estamos en eso, como buscando otras alternativas para los chicos que están allá, que les puedan enviar plata, pues si es que esto, digamos, continúa. Y se puede hacer, solo que pues hay que hacerlo con cuidado porque hay chicos allá que uno le consigna al banco acá y ellos sacan allá en rublos, entonces eso se puede hacer. El tema es que al final, pues si le cortan el gas, en el 2018 le cortaron el gas a Ucrania y cortarles el gas, Exactamente. ahorita que está empezando a hacer calor, pero si lo hacen en invierno, no es solamente, o sea, esto es una cosa ruda. Y pues No, y, es que- realmente, dime. y sabes qué, mira, Rusia, digamos, se ha destacado siempre por, es que Rusia, yo a veces pienso, obviamente Rusia depende de muchas cosas de Occidente, obviamente, o sea, no es que dependa, sino digamos son transacciones o son intercambios en los que está vinculado Occidente, pero digámoslo, no hay una dependencia de Rusia 100% como la hay de Occidente, sí del gas y del tema ruso de alguna manera en algunas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Que créeme que si esto sigue, es muy seguro que, y porque su historia lo dice, alguna cosa se inventa lo más rápido posible para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados y porque Estados Unidos toda la vida ha creído que su guerra psicológica, porque eso también es guerra psicológica, decirle a un papá que tiene a su hijo en este momento en Rusia o decirle a una población civil, ahí sí no peleamos por la población civil, ¿no? Uno puede retirar la plata de su cajero porque es que yo estoy bravo con Rusia porque se fue allá a pelear con Ucrania, entonces, porque a mí se me da la gana y porque soy yo el papá pues de sus transacciones, eso tampoco está bien, eso también es terrorismo de alguna manera psicológico. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahora la New Age del terrorismo es solo explotar bombas, que sí, obviamente es lo más grave del terrorismo, pero pues eso también es una de esas, porque dime todos los pelados que en este momento están estudiando que necesitan sus transacciones a Estados Unidos, ¿cómo les dice que no? ¿Qué culpa tienen? Pero eso sí, de eso sí no se habla, ¿no? De eso sí calladitos ahí, nosotros también hacemos nuestra guerra por este lado, no podemos entrar, pero lo que te quiero decir o que lo que les quiero decir es que esto estamos en el momento coyuntural y cuando las coyunturas están, pues obviamente todo parece negro y todo parece oscuro, pero en menos de lo que ustedes se imaginan, esta situación cambia de perspectiva, primero que todo porque voy a sonar muy fuerte con lo que voy a decir y me van a decir algunos que sí, que prorrusa, que no sé qué. Pero Rusia tiene las de ganar, Aleja. O sea, es que no hay otro camino. La OTAN no va a haber un conflicto armado que salga, digámoslo, de ese aspecto porque no le interesa primero a Rusia y porque sencillamente tampoco lo va a permitir, digamos, de alguna manera Europa. O sea, ellos siguen en su tensión ahí, que sí es tensionante y todo, pero no creo que salga.
¿Qué es lo que va a suceder o a qué va a llegar el punto? Que el avance ruso, pues van a hacer un cambio de gobierno muy seguramente, o van a poner a otro gobierno, digamos, lo que sea prorruso, y pues ahí se va a generar otro conflicto, pero pues de eso hablamos cuando se genere. Muy seguramente, pero pues las alternativas las hay y las alternativas las van a buscar porque ellos pues no se van a quedar como en esa escalada de aquí nos quedamos, ahora qué hacemos. Entonces, es más las repercusiones, y les digo a los papás que tienen en este momento a sus hijos ahí, que nos están viendo, que se preocupen más por las repercusiones para nosotros que estamos de este lado, que muy seguramente lo que suceda allá, porque nosotros sí estamos del lado pegado a Estados Unidos, allá no, y tengan la plena seguridad que en cualquier momento Putin o el gobierno genera otro tipo de alternativa. Obviamente ahorita estamos en el momento de la coyuntura, obviamente sí va a haber un bloqueo, obviamente porque es la única cosa que puede hacer Occidente, pero que eso de alguna manera genere en Rusia un caos insostenible, no lo creo. O sea, no me atrevo a decir no, pero pues digamos uno como historiador proyecta, porque esa es nuestra labor, y no creo que llegue a tal punto de que en Rusia se genere un caos Perfecto. económico, porque empezando no dependen 100%. Ellos tienen internamente, Rusia internamente, tiene una economía muy fuerte, que es, digamos, de la que ha vivido Rusia, que es lo mismo que sucede con China. En el momento en que Estados Unidos embargue a China, pues China como que le da risa y dice, ah, bueno, pues listo, pues embárguenme, yo miro a ver qué hago aquí porque yo aquí tengo la fuerza trabajadora, o sea, todo lo ensamblamos aquí en China, entonces pues no, obviamente sí pueden haber cosas como las que te están sucediendo, como las que están sucediendo, claro, porque es un momento coyuntural, pero que eso quede ahí, como se dice en per secula seculum, no. No porque, No, digámoslo, Rusia no depende. seguramente va a ser algo que se solucione rápido. Ahorita, por ejemplo, de pronto para los que no saben, nosotros viajamos o viajábamos, todavía no lo sé, el martes. Entonces, el primer día se canceló todo, ayer activaron otros vuelos, hoy volvieron a cancelar vuelos, mañana quizás los vuelvan a activar, el lunes no sabemos. Entonces, al final de cuentas, sobre todo es por el espacio ucraniano, el espacio aéreo ucraniano, Sí, porque claro, pues porque tiene que pasar por ahí. Rusia, exacto, es lo que tú dices, es que sea por tierra Es o la sea por entrada. aire, nosotros teníamos Ámsterdam, Moscú y pues si el ucraniano toca pasarlo, así que está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Y en ese orden de ideas, pues Rusia se sienta a negociar, pero es que el que no quiere negociar es el presidente de Ucrania, que salió a decir hoy en un estado como no, yo no les dije que dejaran armas, yo no voy a negociar, pues, yo no voy a hacer eso. Entonces, pues el que no quiere negociar es el presidente de Ucrania. Entonces, en ese orden de ideas, pues seguro por eso fue que pasó lo de los vuelos, me atrevería a decir, pero pues obviamente esto se hace una especulación. Pero el tema es que, digamos que en términos grandes y generales, es un conflicto que se va a mantener en el territorio ucraniano, primero. Segundo, Y ahí no va a sí hay salir repercusiones. Sí hay repercusiones a nivel internacional, pues porque Estados Unidos gobierna el mundo. Rusia es una potencia, entonces el gas se sube la comida. O sea, esto es como, se nos sube la gasolina, se nos sube la comida, y eso hacía una cadena de cosas. Todo se empezó a subir, todo se empezó a subir, todo se empezó a desacomodar, como cuando hace, ¿cuánto fue que el gas, el barril de petróleo se trepó así, que ya no me acuerdo la fecha, pero ahorita, en pandemia. Entonces, todas esas cosas, pues claro que nos afectan, pero a nivel de cosas militares, no va a salir de hecho, no debería salir de Donbass y no debería salir ¿cómo es que siempre se me olvidan las ciudades? De Donetsk y Lugansk. Donetsk Entonces, y Lugansk. exacto, entonces no deberían salir de ahí. Ahora, obviamente, pues en Ucrania, pero entonces para que las personas estén un poquito más tranquilas, inclusive la gente que está en Belgorod, Belgorod es una de las ciudades, Belgorod y No sé. Rostov. Rostov está a 3 horas, Belgorod está a 40 minutos de la frontera. Claro que se escuchan las bombas desde Belgorod, o sea, los estudiantes pueden escuchar las bombas y las escucharon el día, pues, ayer, antier por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente están ahí y porque es que ahí es como que tienen que pasar por arriba porque no tienen forma de llegar por otro lado. Yo Pero ahí no veo va a pasar nada en ese territorio, o sea, es para que estén un poco más tranquilos. Obviamente, pues esto pues es basado en un tema histórico, en un tema que uno no tiene acá una bola de cristal y vamos a decir, no, esto nunca pasará, ¿no? Porque obviamente no sabemos, pero
es como algo para tener presente y para no armar, pues acá lo escribió alguien de Maquiavelo y el control y el miedo, alguien no sé quién escribió eso, y justamente es porque con el miedo, la pandemia ¿qué fue? Miedo. Y ahorita qué está Claro, pasando pues, con el tema de Tercera Guerra Mundial, miedo, control de población. O sea, miedo, todo el tiempo es una política del miedo, una vivencia del miedo. Entonces eso es lo que generan este tipo de eventos, ¿no? Y los medios de comunicación van a ser amarillistas. Yo antes confiaba mucho en CNN, la BBC, en los ni medios siquiera, de comunicación alemanes, porque por la WC también como que uno dice, sí, pues son más sí. neutrales, y no, ya nos dimos cuenta que eso no es verdad. No, no, porque por Tampoco es ejemplo para también, que, dime. yo, por ejemplo, en la madrugada del día que sucede, mejor dicho, que ya están en territorio ucraniano los rusos, yo, mi hijo se va al colegio a las 5:20 de la mañana y pues yo vivo pues informándome de todo, ¿no? Y yo tenía la esperanza de encontrar algo de neutralidad en CNN, que digámoslo es una cadena que, y yo quedé como cuando vi eso, yo dije, esto parece medio de comunicación, no quiero decir de aquí, de este país, algunos, para no nombrarlos, Todos. que sí, todos, digámoslo todos, de aquí de Colombia todos, creo que por ahí uno, que es en el que uno medio confía, pero cuando veo yo el letrero rojo de Putin invade, o sea, yo decía, ¿esta vaina qué es? O sea, esta vaina, volvimos a la Segunda Guerra Mundial, pues no había televisión en la Segunda Guerra Mundial, iniciando la Segunda Guerra Mundial, pero salían los carteles rojos con las letras así, y la gente empieza a tener miedo, y mucho más entendía, yo pensaba en Aleja, yo decía, Dios mío, yo hace días no hablaba con Aleja, yo lo primero que dije, pues metes en el exterior, imagínese esto va a ser un problema ni el berraco, porque si yo que soy historiador, que sea el tema, ya me empezó a dar como miedo. Mi mamá, que es un poco dramática, yo siempre hablo de mi mamá porque es que mi mamá es un personaje, ¿no? Ya lloraba por momentos, yo decía, cálmese, o sea, de verdad, cálmese, tranquilícese. Decía yo, pero ¿qué es esto? No, mire, están matando. Yo, pues un momentico, ¿a quién están matando? Muéstrame los muertos, le decía yo. Que 10 muertos, que 20. Pues yo decía, pues sí, pero ¿dónde están los muertos? Le decía yo, espérese un momentico, porque por eso, entonces imagínate el terror que pudo ocasionar en los padres que tienen hijos en este momento en Rusia. O sea, yo me imagino que a ti no te dejó de sonar el teléfono desde las 6 de la mañana. En realidad empezó Ese a día. sonar a las 5:30 de la mañana A y las yo me cinco y acosté media ese que se día a supo. la 1. Ese día me acosté a la 1 de la mañana porque justo fue una noche en que completé los itinerarios, mandé información a mis chicos, todo. Yo Yo recién decía, comprado pobre mi todo. Aleja, yo, Pero, ay, se cortó un en, poquito. en, en, Pero sí, 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 porque se me salió. Pero lo que quiero decir y yo le digo a todos es calma, calma, porque la historia siempre tiene la razón y la historia siempre nos va a dar la respuesta y aquí la tenemos. Aquí tenemos que esto simplemente es consecuencia de una cantidad de situaciones que ya venían de atrás y que esto iba a pasar. O sea, hoy, mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, desde 2014 esta tensión existía ya. ¿Y hace cuántos hay estudiantes allá? Hace mucho tiempo, digámoslo. Lo que pasa es que yo ahorita, tengo obviamente, profesores de la Unión Soviética que yo con los que estudié en la Nacional, o sea, que estudiaron exacto, hace eones. exacto. Entonces, obviamente eso son años y años y años, entonces lo que se quiere, lo que les quiero decir a todos los padres de radio historiadores es tranquilícense, créanme que si vamos a ver consecuencias, sí, obvio que las vamos a ver, por ejemplo, desde mi campo, mi otro campo, porque pues la historia también es mi campo, pero digamos desde mi campo del marketing se va a ver, muy seguramente yo le explicaba ya a uno de mis clientes, le decía yo, muy seguramente por lo que está pasando, hayan ataques cibernéticos, Instagram, Facebook, obviamente porque esto pertenece de alguna manera a Estados Unidos, y no vamos a decir que Rusia también se va a quedar ahí rezando pues el credo del ortodoxo, pero obviamente sí van a suceder cosas, obviamente, porque pues es un conflicto que tiene consecuencias, viene otra cantidad de cosas que este conflicto vaya, que más adelante las veremos, por ejemplo el tema de Taiwán y bueno, y diferentes cosas que ya se están gestando desde hace rato, pero lo que quiero decirles es que tengamos la tranquilidad de que en este momento es más el terror que tenemos hacia algo que sencillamente
pues ya se veía venir. Y que las personas que están allá o los estudiantes que están allá, créanme que no, o sea, no les estará, si vemos las consecuencias las veremos nosotros quizás un poco más como Occidente, que la misma Rusia, que tú les preguntas y dicen como que, pero es que eso ya estaba pasando desde hace rato, es que eso ya se sabía que iba a suceder, es que eso ya lo sabíamos, entonces pues tranquilicémonos todos un poco, dejemos que la historia siga su curso y dejemos que tomemos obviamente partido, tomemos opiniones, tengamos claro que aquí no hay un salvador de capa roja y otro de capa azul, uno de capa estrellitas y otro de capa con la hoz, pues, de la bandera de la Unión Soviética. No hay héroes caídos ni héroes de capa caída, simplemente son dos agentes que tienen una serie de intereses sobre un territorio que están buscando la excusa para hacerlo y que efectivamente de ahí internamente no va a suceder más, porque vuelvo y les digo, si Rusia tuviera intenciones de parar, por ejemplo, hubiese parado el ingreso a la OTAN a todos los países vecinos que tiene al lado que ya están en la OTAN. A él en este momento lo único que le interesa es, digámoslo, su joya de la corona, pues es Ucrania, y que no se le metan al rancho. Y de alguna Gracias, manera también Marlene. apoyar, por último, a esas personas que le piden ayuda desesperados o a ese sector de la población que es un sector no tampoco tan pequeño, porque no son 3 personas, sino es un sector grande, digámoslo, prorruso, que le está pidiendo la ayuda a Rusia, que les dice, miren, nos están matando, nos están masacrando, no nos dejan hablar el ruso, no nos dejan, nos están quitando la salud, nos piden un carnet de que somos, si somos prorrusos o no prorrusos, y les está pidiendo el favor que respeten, digámoslo de alguna manera, y que desarmen la península, porque también la península de Crimea, pues Rusia tiene, digámoslo, el poder o el control sobre la península, y hay armamento ucraniano también en la península de Crimea. Entonces, también les está diciendo como, déjenme quieto, que lo que está quieto se deja quieto. Entonces, pues nada, quiero decirles que tranquilos, que respiren en paz, que lean mucho, no solamente lean los periódicos que salen, lean mucho porque pues todo este tema de este conflicto, si quieren conocerlo más, está pues ahorita en boom. Pueden encontrarlo muy específicamente, cosas muy específicas que les va a ayudar a comprender un poco más la situación mundial y a no caer en la desinformación o en las fake news que se conocen, que nos lo que hacen es volvernos locos y agarrarnos del temor. Y tampoco crean en todas las imágenes que ven, porque pasan imágenes de 2014, de 2015, Sí, de otros países, ay, por favor, también eso que a veces nos dejamos guiar, así parezca pues la página más, mejor dicho, más confiable, muchas cosas no son así, inclusive algunos canales, entonces, bueno, importante. Bueno, ya para ir cerrando, Maleja, en principio, bueno, voy a leer un poquito cosas que nos escribieron, antes de ir cerrando. Antes nos habían dicho que, bueno, Dios ayuda a las personas que viven la guerra en este país, eso es verdad, o sea, la gente más afectada la pues guerra es es la que está en horrible, Ucrania, todas las guerras son y horribles. exacto, cualquier tipo ningún motivo justifica estos hechos, ninguno, ni de un lado ni del otro, entonces estas personas pues toda la luz para ellos. Hay que recalcar, nos dicen que hay que recalcar que Rusia duró tiempo entrelazando lazos diplomáticos con Ucrania, sí, y esperó mucho. Mi Sí, hija Tanufa intentó sacar dinero del cajero y le permitió sacar muy poco, exacto, de eso ya hablamos, muchas gracias por orientarnos, divinos. Vamos a, bueno, no sé qué tantas pueda leer acá porque, ay, su madre, porque es que ya se me fueron, pero bueno, que entonces está todo bien. La señora Norma, muchas gracias. Excelente explicación, no podemos quedarnos con lo que dicen los noticieros, sí, así es. El gobierno colombiano y las noticias de aquí siempre buscan quedar bien con Estados Unidos, también, porque nosotros también. no podemos quedar más con Estados Unidos porque es nuestro papá, él nos da de comer muchas veces. Maribel, ay Maribel, hola Maribel, nos dice, Maribel por ahí está que habla. Hola es, Maribel. es que el interés de algunos grupos es sembrar miedo a partir de estas situaciones, como decía Maquiavelo. Ah, ella fue la que habló de Maquiavelo. Sí, El miedo es una Maquiavelo. forma de controlar Es y una forma de necesitan control. controlar a la población. ¿Cómo ven ustedes las sanciones que están colocando sobre el cuanto al SWIFT? Ya lo hablamos. Igual esta grabación queda, entonces para que ustedes estén tranquilos. Por ahí, es que no me acuerdo qué otra cosa importante dijeron. Obviamente quieren eliminar
dominar con el miedo, y los medios de comunicación no son independientes. Por esta razón dependen de los grupos que siembran terror. Es como si acá habláramos de nuestro expresidente y de las situaciones, pues es que algo neutral es como complejo. Bueno, vamos a ver qué más acá atrás. ¿Es posible decir que la OTAN utilizó como títere a Ucrania para debilitar el crecimiento de la Gran Rusia? Ah, esa pregunta no la había visto. ¿Tú qué dices? Digámoslo como títere, pues voy a ser o sea, voy a ser sátrapa. Sí. Estados Unidos de por sí, esa es su forma de control, o esa es su forma de poder. Digámoslo, ay, estos están mal, ay, entonces yo aquí me meto a decirles que sí, porque necesito que me apoyen a mí. Ya lo han hecho. Esa es su historia. No hablo de la gente norteamericana porque nada tiene que ver la población norteamericana. Quiero ser muy claro en eso, porque hay gente que dice, ay, es que usted odia a los... No, yo no odio a los gringos ni a los norteamericanos, ni para nada, nada que ver. Pero la política exterior norteamericana es así. Entonces, efectivamente, ellos ven la oportunidad, o sea, así como dice, y le respondo a Maribel también el tema de Maquiavelo, divide y reinarás. Eso es así. Entonces ellos ven la oportunidad de generar una división y entre más, y eso sí se los digo en toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? Cuando se divide en dos, cuando se fragmenta. El Imperio Romano se destruye de alguna manera, o se acaba el Imperio Romano. Entre más dividida esté la población, es mucho más fácil generar este tipo de conflictos y yo obtener intereses, ¿no? Entonces, efectivamente sí, no tanto como títere, digámoslo títere, porque ellos no han puesto un gobierno títere ahí, que a eso se refiere más el tema títere, pero sí se han aprovechado de la situación para sacar provecho de ella, sí, o sea, ellos tienen un interés detrás de eso, no son buenos samaritanos que van a ir a ayudar a la población ucraniana, así como no fueron buenos samaritanos para ayudar a las personas en Afganistán cuando todo el tema de los talibanes, bueno, todo este tema, no son personas que lo hagan, digámoslo, bueno, no personas, sino no es un gobierno que lo haga esperando ser bueno, no lo hicieron tampoco en la Segunda Guerra Mundial cuando ingresan como país aliado, no es su política. Ellos miran qué les sirve de ahí y si les sirve se entran. En este momento no les sirve mucho meterse en el tema de Ucrania porque sabe que hay un gigante dormido allá o no tan dormido que Rusia, entonces no les sirve de alguna manera. Les sirve generar ahí la división y quedar como calladitos, pero de alguna manera no les genera un interés mayor. Les interesa sí lo del gas y eso, pero digámoslo por eso dijeron no nos metemos ahí o no vamos a meternos con armamento ahí. Además porque, vuelvo y les digo, está Rusia y ellos no se le van a parar a Rusia de alguna manera como lo hicieron en Afganistán, que sí mandaron las tropas a los 3 días y que entraron a invadir un territorio que no les pertenecía. O sea, ahí no lo van a hacer porque saben perfectamente que eso, pues Rusia está ahí. Entonces ahí sí, como dicen por ahí, el mico saben qué palo se trepa. Yo Entonces, creo que pero sí se sobre aprovechan de la situación. Yo creo que sobre eso podemos cortar tela, seguir cortando y cortando tela, ¿no? O sea, esto es un tema que da para muchos lives, para muchas cosas, pero ya por tiempo tenemos que ir cerrando. Hay bloqueos de redes sociales, Facebook e Instagram no funcionan también en Rusia, por supuesto, Obvio, eso era de esperarse. sí, obvio. Los chicos están usando una plataforma que se llama VK, es el Facebook de Rusia, y los chicos cuando llegan a Rusia empiezan a usar esta plataforma, así que por ahí los pueden buscar. Los pueden buscar por Telegram también, pueden volver al Skype, o sea, es decir, hay un montón de cosas Sí, claro. que pueden hacer, no tengan miedo en ese sentido. Sin embargo, pues a mí siempre me ha funcionado WhatsApp a pesar de todas las cosas que pasan con Facebook en Rusia, entonces pues no creo que haya problema con WhatsApp. Es más Facebook e Instagram, porque es que son redes de difundir información, entonces es por eso. Y pues ya para finalizar, es que este comentario está muy lindo de la señora Olga, más bella. Dice, los chicos estaban muy tristes, pero gracias a sus informes ya se recuperó la esperanza de cumplir el sueño de estudiar en ese gran país que es Rusia. Ay, más linda. Muchas gracias a todos los papás que nos apoyan, a todos los papás a la señora Marta, que están con nosotros ahí dándonos como todo el apoyo. Ay, sí, se me olvidaba. Sigan el medio de comunicación RT, se llama Actualidad RT, es verdecito.
No es para que, Sí, eso o es sea, bueno. RT publica cosas como pasan. A mí me parece que las publica tal cual. Sea de Ucrania o sea de Rusia, las publica así como las van teniendo. No como, o sea, puede publicar Rusia atacó Ucrania, pero también puede decir Ucrania hizo tal cosa, o sea, como que da las dos cosas de una y pues es Sí, una como lo que perspectiva debe hacer un diferente. medio de comunicación, lo que debe hacer un medio de comunicación. Exacto, entonces eso sirve. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Maleja, gracias por esta clase de No, vale, historia, con de mucho política, gusto. de historia, porque no es tanto de política, de historia. No, Gracias por darnos una mirada diferente, por enseñarnos y por, pues, digamos que dar a conocer algo que, pues, para los que no sabemos mucho de historia, necesitamos que nos desmenucen así un poquito para poderlo entender. Gracias a todos por acompañarnos, por estar acá. Esto queda grabado. Y pues, Male, una despedida ya para cerrar. bueno, a todos les mando un súper abrazo y un súper saludo. Vuelvo y les digo, parte de tranquilidad, juiciositos. No se estresen, no se estresen por lo que digan los medios de comunicación, miren otros medios. Y no, pues muchas gracias Alejita a ti por la oportunidad de estar aquí. Ya sabes que para lo que necesites, pues no es sino que escribas. Y los invito a Súper. que, digámoslo, pues me dan también todo mi tema como community manager, @Soma Digital Agency, que es que es ahí aparezco porque yo manejo mucho este tema de marketing, mucho con la historia, mucho enseñando a hacer las cosas que se nos dificultan. Entonces, pues muchas gracias y por aquí estamos para lo que necesiten cuando quieran. Gracias, Male. Pues ya escucharon a los que estén interesados en temas de community manager o cosas relacionadas. Ahí tenemos a una experta en el tema. Muchas bendiciones también a ustedes, la señora Migdalia, que también es nuestra fan número uno. David Quintana, buenas, Pili está tranquila y está positiva que no va a pasar nada. Es una chica que estamos en UFA. No estuve desde el El principio, pero link quedó de mi grabado, perfil sí. están pidiendo por acá, voy a mandarlo por aquí por los Ay, comentarios para escríbelo, que lo porfa, vean. escribe el link. Gracias por la explicación, feliz tarde, el link de tu perfil, sí. Igual lo tenemos en las historias, pero a la gente que está por acá para que te siga. Y bueno, Bueno, ya tu cerramos nombre, en esta tarde. Esperamos a ver qué evoluciona. Esperemos que el presidente de Ucrania, por favor, se siente a negociar para que esto termine pronto. Y bueno, pues hasta la próxima. Estaremos también contándoles avances de la información. Esto queda ahí para que lo vean y pues nos vemos en una próxima ocasión. Puede ser que la próxima ya sea desde Rusia. Espero viajar con los chicos. Y gracias, Maleja, por todo. Un abrazo a todos. bueno, Alejita, gracias. Un abrazo a todos fuerte, fuerte, fuerte. Feliz tarde. Bueno, chao.